Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a empezar un nuevo tema. Ya habíamos visto, hablamos de que eran 5 sistemas. Empezamos por el sistema de masa o sección. Vimos después el de vector activo, en el que hemos hecho algunos ejercicios. Y luego pues vamos a ver el de forma activa, que es el tercer sistema, ¿verdad? Y vamos a ver la clasificación. Esta clase se va a dividir en 2 partes. El día de hoy vamos a ver arcos y cables. Como les decía anteriormente, la realidad es que este tipo de sistemas son sistemas ya que ayudan a cubrir luces más grandes, ¿verdad? Entonces, por esta razón, es importante que los conozcamos para que al momento de hacer diseño arquitectónico nos demos cuenta de que no solo existen los marcos de concreto y también los marcos hechos con vector activo que también nos ayudan a cubrir grandes luces. Este tipo de estructuras de forma activa realmente es un sistema siempre portante, pero aquí la diferencia es que lo podemos hacer con materiales más flexibles, menos rígidos y que lo que hace que fluya o se transporte o se transmitan las cargas es la misma forma del edificio, de la estructura que estamos usando. Obviamente tenemos que usar o buscar una forma adecuada para que la estructura misma sea estable. La forma es la que le da la estabilidad a la estructura. Y por lo general, los componentes básicos de esta estructura están sometidos a los mismos, a las mismas fuerzas de compresión y tensión o tracción que nosotros hemos venido viendo en todas las estructuras anteriores. Claro, esto va a depender si está sometida a tensión, va a depender de la forma que tenga la curva. O sea, esta viene dada más por arcos, curvas, cables y por lo general va a tender a darnos a qué están sometidas, si está a compresión o a tensión, la forma, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver básicamente cada una de estas de estos tipos. Estas estructuras, las características más típicas es porque son un arco, ¿verdad? O son un arco como este, ¿verdad? O son un arco o son una catenaria, ¿verdad? Esto también se ve en las matemáticas, ¿verdad? Entonces, o son un arco o son la catenaria. Algunas veces, pues, vamos a tener un arco ya bien definido que es un semicírculo, un círculo, o un arco funicular o la misma catenaria, ¿verdad? La catenaria que la venimos viendo desde la parte matemática. Y se van a clasificar, o sea, estas estructuras se clasifican porque pueden ser o arcos, o cables, o formas de tienda, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son, o las neumáticas, ¿verdad? Algunas de estas estructuras las hemos visto algunas veces en los estadios, algunas veces para cubrir la parte de salida de los atletas, ¿verdad? Aquí tenemos la geometría o la estructura de arco, donde vamos a ver cada una de las partes
como las hemos venido viendo en las otras estructuras, ¿verdad? Donde cada una de las partes tiene su función, ¿verdad? Vamos a ver la parte de la base, ¿verdad? Que siempre es dada básicamente, obviamente, en la parte donde se va a anclar o la base. Siempre vamos a tener un punto de intersección del arco, que es la cumbrera, ¿verdad? Tenemos el arco aquí, que es una de las componentes importantes de este sistema, ¿verdad? De forma, casi todas, pues, o la mayoría, claro, después es una serie de intersección de formas o de arcos, ¿verdad? Y tenemos la parte o el punto central que siempre vamos a llamar como cumbrera, ¿verdad? En estos arcos, ¿verdad? Tenemos la luz, que siempre es la distancia, ¿verdad? Entre los apoyos, esa es nuestra luz. La altura libre, ¿verdad? La altura libre, ¿verdad? Que tenemos en los arcos. El arco en sí, la altura del arco, que viene dado también por la misma altura. Nada más que aquí lo que hacemos es quitarle la altura de la base, ¿verdad? Pero esa es la altura libre o la altura. Y la separación entre, o sea, una estructura se forma a través de la secuencia de marcos o pórticos. Prácticamente ese término lo empezamos a usar en masosección. Claro, aquí ya es otro tipo de sucesión de pórticos, lo que hace que se forme la estructura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una sucesión de pórticos o marcos, nada más que aquí están formados por arco, ¿verdad? Entonces vamos a ver estructuras que se componen por una sucesión siempre de pórticos, nada más que formados por arcos. Luego tenemos los estribos, o sea, los estribos son cómo nosotros vamos a unir el cable a nuestra base, ¿verdad? La articulación, algunas estructuras van a tener articulación en la cumbrera, algunas otras no. Y la articulación de la base también, ¿verdad? Algunas veces vamos a tener articulación o apoyo móvil o un apoyo rígido también. El arco funicular, pues que es todo esto, ¿verdad? Que este es uno de los componentes importantes de este sistema de forma activa. Y el arco articulado, ¿verdad? Que viene siendo el mismo, nada más que aquí al principio está dado porque el punto o la cumbrera es un apoyo no móvil, no rígido, perdón, sino móvil. Entonces, por eso le llamamos arco articulado. Esas son básicamente las partes que tiene el componente de la estructura de arco, ¿verdad? Este es el primer subdivisión que tiene este sistema de forma activa, ¿verdad? Entonces, esas básicamente son las partes. Sabemos 8 ya. Dentro de las mismas estructuras de arcos, tenemos arcos lineales, ¿verdad? Que estos son básicamente lo que acabamos de ver, o sea, arcos lineales. Este es un arco lineal nada más que con un punto concéntrico de unión. Este, pues, obviamente tenemos son elementos articulados o rígidos en las bases. Y aquí es una sucesión de arcos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es una sucesión de arcos que ya no son marcos en realidad, sino que es una serie de arcos intersectados entre sí. Pero siempre son arcos lineales, ¿verdad? Luego tendríamos el otro, que son las retículas. Tenemos los arcos lineales, las retículas abovedadas, que aquí ya es la unión
o una serie de uniones articuladas en forma de bóveda, pero siempre el principio son los arcos, ¿verdad? Siempre el principio son formadas por arcos o por formas que transmiten las cargas al suelo. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros. Sí, se entiende. Ok. Hay dos maneras de tener un arco, ¿verdad? Hay dos formas de mantener o de tener un arco. Una sería básicamente lo que es la catenaria, que es un arco invertido. Este es un arco y la catenaria es un arco invertido, ¿verdad? Entonces, esto, en realidad, el cable, lo que hace la catenaria es absorber tensiones. O sea, este es el arco y el arco está sometido ¿a qué? A compresión. Esto está sometido a compresión y esto, aunque no tengamos cargas aquí, está sometido por su propio peso a tensión, ¿verdad? O sea, si nosotros le ponemos cualquier peso, esto se va a tensionar más, ¿verdad? Entonces, por su propio peso, está sometido a tensión, ¿verdad? Si ustedes ponen una cadena o cualquier cosa, aunque por su propio peso, va a estar sometido a tensión, ¿verdad? Y pues la misma teoría dice que lo que hace este cable al estar en esta posición es tener la forma de una catenaria, ¿verdad? Una catenaria básicamente. De ahí tenemos el otro, que es un arco, puede ser un arco funicular, o sea, por la forma, sino que puede ser un arco X, ¿verdad? No importa la forma, puede ser funicular o no. Funicular es las diferentes formas que puede adoptar el arco, ¿verdad? Entonces, este básicamente sus reacciones que absorbe. Es un cable invertido, ya vimos que la catenaria es esta, es un arco invertido y este es un arco, ¿verdad? Esta es la forma de un arco. Y este está sometido ¿a qué dijimos? ¿A qué está sometido? Todas estas fuerzas. A compresión, ¿verdad? Para poder estar unido, está sometido a cargas de compresión y la catenaria está sometido a tensión, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que un arco es el que está sometido a compresión, ya sabemos que es un arco en este tipo, y un arco invertido es una catenaria, ¿verdad? Eso es lo claro que tenemos que tener, ¿verdad? Es un arco invertido, pero se llama catenaria, ¿verdad? Ok. Aquí, en realidad, tenemos arcos que están formados por elementos lineales, ¿verdad? Pero, claro, obviamente este ya es una triangulación que vendría a ser un elemento de vector activo, ¿verdad? Pero para poderse entender, no necesariamente tiene que ser el arco perfecto, sino que puede estar formado por secciones lineales, ¿verdad? Y básicamente siempre, aunque no sea constante el arco, si está invertido, va a ser una catenaria. Si está en forma de arco, aunque sea seccionado, va a ser un arco. Entonces aquí tendríamos una catenaria. Claro, entre más cortas son las secciones de unión,
más perfecta es la forma del arco, ya sea invertido, que se llama catenaria, o en forma de arco. Aquí mismo decía que no existe una forma funicular única para un arco, o sea, el arco puede ser de medio punto, ojival o de cualquier forma, pero siempre va a tener los mismos principios a los que está sometido, ¿verdad? Entonces, si entendimos, cualquier arco está sometido a fuerzas ¿de qué? Si me pueden decir, cualquier arco está sometido a fuerzas de compresión. De compresión. Y si es un arco invertido, se va a llamar ¿qué? Catenaria. Sometido de tensión. Ok, esos son los términos que nosotros vamos a tener claros y entenderlos sin repetir textualmente lo que está aquí al lado derecho. Tenemos que tener claro que la catenaria está sometido a fuerzas de tensión y el arco está sometido a fuerzas de compresión. Aquí, a diferencia del vector activo, aquí es la forma total en general la que nos ayuda a transmitir las fuerzas. Pero como la que estamos viendo ahorita son los arcos, que es una de las partes de forma activa, vamos a entender si entre más baja es la altura esta, es mucho más grande la fuerza. Entre más alta sea esta altura del arco, como la fuerza se tiene que descomponer en X y en Y, esta fuerza es más corta, ¿verdad? Porque está agarrada de una forma más, es menos la verticalidad que tiene, entonces la fuerza es más fácil de transmitirla al suelo por la forma en que tiene el arco. Entonces dice, el empuje se refiere a cualquier fuerza que tiende a desplazar los apoyos de un arco hacia afuera. O sea, entre más chiquito sea la altura del arco, más grande va a ser la fuerza o más largo vamos a necesitar tener el soporte. Más fuerza va a tener aquí, más fuerza vamos a necesitar nosotros que sujetar. Entonces, debido a que el componente horizontal de las cargas aplicadas es mucho más largo, aún descomponiendo las fuerzas. Si ustedes se fijan, este es una altura intermedia, la fuerza es un poquito más corta que esta. Y esta, que es mucho más alta, obviamente la fuerza tiende a ser más corta que si la tenemos un arco de menor altura. Entonces, el empuje de un arco debe contrarrestarse mediante tirantes o contrafuertes. O sea, entre más baja sea, más grande tiene que ser el contrafuerte. Entre más alto sea nuestro arco, menor tiene que ser nuestro contrafuerte. Entonces, la magnitud del empuje es mayor en el caso de arcos más tendidos. Más tendidos es más bajitos. Entonces, es más grande la fuerza. Entonces, a menor relación de altura y luz, menor, obviamente, es la fuerza. Entre más alta es el arco, menos es la fuerza que nosotros vamos a necesitar contrarrestar. Entre más bajito es el arco, más grande va a ser la fuerza que vamos a necesitar contrarrestar. No sé si están claros con eso en cuanto a los arcos. Sí, arquitecto. ¿Sí? Entonces, entre más alto es el arco, más pequeña es la fuerza que vamos a contrarrestar.
O sea que los contrafuertes que vamos a colocar en estos bordes es mucho menor que si es más bajo el arco, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. Ok. El sistema de arcos se puede subdividir de otra manera según el tipo de los empujes horizontales que se está absorbiendo, que era lo que mirábamos nosotros ahorita. O sea, aquí tenemos la misma forma del arco, pero diferentes formas de anclaje, ¿verdad? Porque las fuerzas en estos 4 ejemplos, ¿verdad? Perdón. Bye. Porque las fuerzas en estos 4 ejemplos es la misma, porque es el mismo arco, tiene la misma forma. Si ustedes se fijan, tiene la misma forma. Pero nosotros podemos absorber esos empujes horizontales, aunque sea el mismo. Ustedes se fijan, sería el mismo. Pudiéramos absorberlas anclando a la tierra las fuerzas que está transmitiendo este arco. Podemos usar un arco de contrafuerte, con contrafuerte, usar este contrafuerte para poder absorber las fuerzas que transmite este arco. Y este arco es el mismo, ¿verdad? Podemos usar columnas, ¿verdad? Como se ve aquí. Pero, obviamente, podemos usar las columnas cuando hay una repetición o varios vanos formando el arco, ¿verdad? Y podemos utilizar el arco atirantado. El arco atirantado es ponerle un tirante o un elemento central para ayudarle a rigidizar o para absorber las fuerzas que se dan para que el arco no se abra. Si nosotros tenemos un alambre y lo ponemos en forma de arco y no le ponemos ningún elemento que le ayude en los extremos, obviamente lo que va a hacer a tender es a estirarse, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a proponer alguna estructura de arco en nuestras propuestas arquitectónicas, sabemos que lo podemos anclar a la tierra. Obviamente va a depender del material que nosotros tengamos, ese anclaje hacia la tierra, ¿verdad? Le podemos colocar o alzarlo del nivel de piso, colocándole unos contrafuertes, ¿ya? O podemos colocar columna y una serie de elementos que nos ayuden a contrarrestar las fuerzas para poderlo anclar. Podemos poner una viga canal aquí, por decir algo, una viga canal, y tenemos otro arco aquí, tenemos el arco central y otro arco aquí, y lo que nos estaría ayudando a que no se abra el arco es el anclaje que tenga en la viga canal o en la columna. O en otro caso, que nosotros tengamos el espacio necesario aquí para nuestra función y le podamos poner un tirante, ¿verdad? ¿Para qué? El tirante lo que nos ayuda es para que no tienda a abrirse el arco, ¿verdad? Entonces, no sé si están claros con estos 4 sistemas de formas para poder sujetar o mantener la forma de largo para absorber los empujes horizontales que se puedan dar en él. ¿Lo tienen claro? O sea, arco anclado a la tierra, arco con contrafuerte y arco con varios vanos para darle continuidad, para absorber esas fuerzas horizontales y contrarrestarlas con otro arco paralelo, y el arco atirantado, o sea que le ponemos un tirante o una cuerda. Yo no sé si ustedes jugaron alguna vez con ondas para ir a cazar pichetes o eso. No.
Sí, aquí. Bueno, entonces el principio de ese arco, nosotros hacemos un arco para tirar la flecha, ¿no? Entonces es el mismo principio, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Aquí tenemos el esquema de funcionamiento de un arco. Todos los arcos trabajan a compresión, excepto si el arco está invertido, ya no es un arco, es una catenaria, ¿verdad? Y ya el arco invertido trabaja ¿a qué? Atención, ¿verdad? Atención. Entonces, por lo general, un arco que trabaja como tal, todas sus dovelas o piezas, nosotros las podemos llamar como dovelas o piezas, todas estas piezas individualmente están trabajando ¿a qué? A compresión, ¿verdad? Cada una de ellas está trabajando a compresión y obviamente nosotros tenemos que contrarrestar esas fuerzas. Esta fuerza que está aquí, nosotros la tenemos que contrarrestar de alguna manera. ¿Con qué? Con los anclajes, ¿verdad? O sea, con los anclajes. Y estos anclajes pueden ser anclados en el piso, pueden ser contrafuertes, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Puede ser la continuidad, puede ser la continuidad o contrarrestar con otro arco, ¿verdad? Podemos anclarle en el piso, ¿verdad? Y podemos poner un contrafuerte también, ¿verdad? Para contrarrestar esa fuerza, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero lo que tenemos que tener claro es que todos los componentes, cada uno de estos componentes, si son piedras o piezas o la misma, si es una estructura de concreto, está sometida a compresión. Todas las dovelas que están aquí o todas las piececitas que tiene, sean piedras, sean ladrillos, lo que sea, están trabajando a compresión, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, si lo hacemos con piedras, si lo hacemos con ladrillo. Tenemos que saber que esas piezas van a estar sometidas a compresión. Si nosotros lo tuviéramos en el otro sentido, ¿verdad? Ya es una catenaria y todo lo que pongamos o todas las piezas que tengamos aquí van a estar sometidas a tensión, sea una cadena o sean piedras o lo que sea, van a estar sometidas a tensión. Ok, aquí era lo que hablábamos anteriormente. Este es un ejemplo de los arcos o el acueducto romano de Segovia en España, construido hace miles de años, ¿verdad? Los arcos, también los arcos que construyeron los romanos, ¿verdad? Es el mismo principio de soporte, donde cada uno de estos elementos que nosotros vemos aquí, que son piedras, que se llaman dovelas también, están sometidos ¿a qué? Todas estas piedrecitas están sometidas ¿a qué? A compresión, ¿verdad? ¿Y qué es este elemento que está aquí? O toda esta piedra que está aquí. ¿Qué es? La articulación o la unión, ¿verdad? Entonces, estos arcos múltiples, que era lo que vimos en las formas de soportar un arco, vimos que se podía soportar con ¿qué? ¿Se acuerdan? Ahorita lo vimos. Se pueden soportar en el propio piso, se pueden soportar Contrafuerte. fuertes, ¿con qué más? Con la sucesión. Tirante. Con la sucesión de arcos o con un tirante que pudiéramos colocar aquí, ¿verdad? Si el arquito está solo, no como esta sucesión de arcos, entonces pudiéramos hacer uso de ¿qué? De un tirante. O pudiéramos hacer uso de un ¿qué?
contrafuerte, ¿ya? O de un tirante. Pero en este caso, como son arcos múltiples el acueducto, entonces no necesitan ni de un tirante ni de un contrafuerte, sino que simplemente entre ellos se van compensando, ¿verdad? Son arcos múltiples, ¿verdad? ¿Ok? Aquí, en estos arcos, ahorita solo estamos viendo los arcos porque hay un sinnúmero de formas que vamos a ver. Entonces, estábamos hablando en las primeras diapositivas que la fuerza que va a resistir en este punto y en este punto, los arcos, va a depender de qué. ¿Va a depender de qué? ¿De qué dependía esa fuerza, esa descomposición de fuerzas? De la altura. La altura del claro. De la altura del claro. Entonces aquí vamos a ver que la influencia de la altura tiene mucho que ver con los puntos de apoyo o con el tipo de apoyo que nosotros querramos colocar. Obviamente siempre va a ser la fuerza que se produzca aquí va a ser inversamente proporcional a la altura, ¿verdad? Siempre. Porque entre más bajo sea un arco, más larga va a ser esta fuerza que se va a dar aquí, ¿verdad? Porque aunque nosotros descompongamos las fuerzas, la fuerza principal va a estar dada aquí, ya sea que lo anclemos en el piso, ya sea que lo anclemos con un tirante o lo anclemos con contrafuerte, etcétera. Entre más bajito sea el arco, más grande va a ser la fuerza, más fuerte va a ser el empuje, ¿verdad? Entonces, mejor tienen que ser los apoyos. Entonces, para reducir el empuje horizontal en los apoyos de un arco, debería de ser, obviamente, proporcional esta fuerza a la altura que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un arco, ¿verdad? Esta altura debe de ser proporcional, la altura debe de ser proporcional a la fuerza que nosotros tenemos, ¿verdad? Si tenemos media, si la altura del arco es igual a la mitad de la luz, entonces obviamente la mitad más la mitad es igual a 1. Entonces la reacción horizontal va a ser igual a 1. Entonces así va a ser proporcional. Si es un tercio, la altura del arco es un tercio de la luz, entonces la reacción horizontal va a ser igual a 1,5. 1,5 de la reacción, ¿verdad? Entonces todo es proporcional a la altura, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un arco de 1/4, entonces nuestra fuerza va a ser mayor. ¿En qué punto va a ser mayor nuestra fuerza? Aquí, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, cuando es la mitad del claro, la mitad de la altura, entonces es igual a 1. Aquí es 1/4, entonces es igual, si allá es igual a 1, entonces aquí va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque si tenemos 1/2 más 1/2 es 1, ¿verdad? Entonces aquí va a ser 2 veces mayor, ¿verdad? Entre más pequeña es mi altura, es más grande mi reacción horizontal. Y aquí es 1/8 la altura, entonces la reacción va a ser igual a 4. O sea, lo importante ahí es ir viendo la proporcionalidad, ¿verdad? Es la mitad.
¿verdad? Entonces aquí es un octavo, entonces más por un medio, entonces va a ser igual a 4, ¿verdad? Entonces siempre va a ser proporcional la altura. Lo importante de ver aquí es, entre más bajo es esta altura, más alta es mi reacción. Entre más chiquita es mi altura, más grande es mi reacción. Que es proporcional, ¿verdad? La altura a la reacción. Lo importante de tener claro es que entre más bajito sea mi arco, más alta va a ser mi reacción. Entre más bajita mi altura, más grande mi reacción, ¿verdad? ¿Están claros ahí? ¿O no tanto? Sí, cierto. Todos dicen que sí. Ok. Bueno. Nosotros podemos comparar el mecanismo de una viga donde nos habíamos quedado en la comparación entre el mecanismo de una viga y un arco. Ok. Bueno. Nosotros vimos en el sistema de sección o masa cómo funcionaban las vigas, los momentos que se resisten. Obviamente la palanca entre un mecanismo de viga y una palanca de una arco son totalmente diferentes. O sea, nosotros podemos tener un claro igualito, ¿verdad? Entre una viga y un claro igualito entre un arco. El problema es los momentos que se producen. Obviamente, en una viga, la palanca es mucho menor, porque su brazo es mucho menor. Entonces los claros que podemos cubrir con una viga son mucho menores. Nosotros tenemos un brazo mucho más grande o una palanca mucho más grande en un arco. ¿Por qué? Porque esta viga solo tiene esta altura, ya independientemente del claro que tenga, es el mismo. Si tenemos el mismo claro, se producen momentos totalmente diferentes, momentos mucho menores, y por eso podemos cubrir claros más cortos, porque el brazo de palanca es mucho menor. En esta, la ventaja que nos da es que los momentos son mucho menores, porque un momento es igual al brazo por la fuerza. Entonces aquí el brazo son mucho más pequeños y aquí el brazo es mucho más grande. Entonces, ¿cuál nos ayuda a cubrir mayores claros? Obviamente, el arco, ¿verdad? Entonces, eso es por eso es que vamos viendo diferentes tipos de sistemas, sabiendo que los arcos, el sistema de forma activa nos ayuda a cubrir claros mucho mayores. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento como el arco que nos ayuda a cubrir claros mucho más grandes. Entonces, sí es importante entender la función que tiene el arco. Siempre se van a producir momentos negativos y momentos positivos dentro del arco, ¿verdad? Y básicamente sabemos que todos los elementos o todas las dovelas o todos los componentes que tiene un arco van a estar sometidos, la mayoría de sus elementos, ¿a qué? ¿A qué están sometidos? A compresión, ¿verdad? A compresión.
Pero siempre no solamente se van a dar momentos de compresión, siempre en menor o mayor grado en algunos puntos. Si ustedes se fijan en la parte central, se van a dar flexiones positivas y en la parte ya casi del apoyo se van a dar flexiones negativas, ¿verdad? Siempre todos los elementos van a estar a compresión, pero siempre van a haber flexiones positivas y negativas dentro del mismo arco, ¿verdad? No los quiero complicar con esto, pero por lo menos que entiendan que todos los elementos que van a componer el arco están sometidos a compresión. Pero siempre van a haber algunas flexiones negativas cerca del apoyo y positivas en la parte superior del arco, ¿verdad? Entonces, más o menos ir entendiendo eso, ¿verdad? Dependiendo de cuáles sean las fuerzas, eso es por el propio peso. Pero si nosotros vamos a tener fuerzas externas como la de viento, ¿verdad? No necesariamente se va a comportar como se comportaba en la figura anterior. En la figura anterior nosotros teníamos el arco, ¿verdad? Perdón, medio feo el dibujo. Y teníamos más o menos esto. Flexiones negativas aquí y flexiones positivas aquí. Pero esas eran causadas por el propio peso del arco. Pero si nosotros tenemos una fuerza de viento o una fuerza externa de sismo, el comportamiento es totalmente diferente en el arco, porque donde nos da el viento vamos a tener flexiones positivas y donde sale nos va a dar flexiones negativas, ¿verdad? Entonces son comportamientos totalmente diferentes, ¿verdad? Cuando tenemos fuerzas externas se van a comportar de una forma como esta, y cuando es por su propio peso lo vimos en la figura anterior, ¿verdad? Entonces siempre tengamos pendiente que el comportamiento no es uniforme en un arco. Va a depender de las fuerzas que se den, ya sean internas o externas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a poder hacer uso de apoyo, ya dijimos, directos en el suelo, dijimos apoyos atirantados, o sea, colocándole un tirante entre los apoyos. Vamos a poder contrarrestar esas fuerzas colocando varios arcos, eso lo vimos al inicio de la clase, o poniendo contrafuertes. Pero por lo general vamos a tener algunas veces apoyos. ¿Cómo se llaman estos apoyos? Lo vimos al inicio de la clase. Cuando empezamos la clase de sistemas vimos cómo se llaman estos apoyos. Que no son rígidos. Articulados. Articulados, ¿verdad? Entonces, a veces cuando usamos arcos, ya sea de cualquier material que los usamos, ya sea madera, acero, hormigón, etcétera, vamos a tener que colocar ciertos apoyos, o por lo menos uno de los apoyos articulados y probablemente el otro rígido, o hacer uso de dos apoyos rígidos. ¿Por qué? Porque los arcos no trabajan como trabajan las vigas y las columnas unidas o como un pórtico rígido. No. Tenemos que dejarles algún elemento articulado porque cuando son sometidos a fuerza, ustedes ya vieron que la descomposición es así. No es uniforme, tenemos positivo aquí, negativo aquí. O si por su propio peso, o por su propio peso tenemos un comportamiento así.
Entonces tenemos positivo aquí, perdón, y aquí negativo, y aquí negativo. Entonces, por ese comportamiento que tiene el arco, nosotros algunas veces vamos a tener que hacer uso de apoyos no rígidos, sino que apoyos articulados, ¿verdad? Más que todo por la deformación que pueden tener estos arcos usándolos como pórticos, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos viendo que no todas las estructuras tienen que tener apoyos rígidos, sino que algunas tenemos que hacer uso de apoyos móviles para que la estructura pueda trabajar, y los arcos son uno de ellos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que ven aquí? ¿No ven nada? ¿No? Una bóveda. O sea, vemos una bóveda, pero esa bóveda está formada ¿por qué? Por una Por arco. ¿qué? Por una serie de arcos. Que ya vistos así se llaman, pudieran llamarse. Alguien lo dijo hace poquito. Una serie de marcos. ¿Verdad? Ok. Lo que nosotros tenemos aquí es una serie de marcos que está formado por arcos, que tiene que ser de alguna manera, tiene apoyos articulados, pero si ustedes se fijan, para crear cualquier tipo de estructura tenemos que tener ¿qué? ¿Qué es lo que hay aquí entre estos marquitos? Un ritmo, ¿no? Un ritmo. O sea, cuando hagamos estructura, ¿por qué vemos las estructuras? Para entender que las estructuras deben de tener proporción independientemente del sistema que estemos usando. Deben de tener ritmo y deben de tener elementos secundarios que nos ayudan a ¿qué? A la calidad de la estructura. ¿A qué nos ayuda? No escuché. A rigidizar la estructura. Por favor, el que está encendiendo y que se le escucha eso, nos ayuda, porfis. Para que no se escuche eso. Nos ayudan estos elementos rigidizadores, nos ayudan a darle estabilidad a toda la estructura. Ya sean estos diagonales o estas correas, ¿verdad? Estas correas que nos ayudarían a hacer la unión entre cada uno de los marcos, nos dan estabilidad, ¿verdad? Y nos ayudan a darle más estabilidad. Y esto ya actúa, aunque no tengamos contrafuertes aquí, porque no los estamos construyendo, sino que estamos haciendo un apoyo articulado. Estos elementos nos ayudan a darle rigidez a toda la estructura. Entonces, ¿no tenemos contrafuerte para apoyarlos? No. Lo que tenemos son apoyos articulados. Y lo que nos ayuda a rigidizar la estructura son estas correas o estos elementos que articulan cada uno de los arcos, ¿verdad? Ok, vamos entendiendo los principios. Bueno, aquí vamos a ver arcos anclados a la tierra. Básicamente tenemos una cubierta encima, ¿verdad? Pero están anclados al piso, pero si ustedes se fijan, tienen
los apoyos articulados de cada uno de los arcos. Obviamente esta fuerza es bastante larga porque nuestro tipo de arco, nuestra altura, no es tan alto. En este caso, la fuerza de esta tiene que ser más larga, ¿verdad? Está anclado al piso con apoyos articulados, pero si aquí, en esta, que el arco es más alto, ¿verdad? Tiene apoyos como contrafuertes y al contrario de esta, la cubierta puede estar arriba de, y aquí tenemos la cubierta colgada de, ¿ya? La fuerza aquí es mucho menor porque la altura aquí es mucho mayor, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo uso del contrafuerte para una fuerza menor y estamos cubriendo el espacio con elementos colgados. Lo importante aquí es que vean que puede haber un sinnúmero de propuestas. No necesariamente este arco debe tener una cubierta aquí encima, ¿ya? Aquí en este caso se hace la estructura porque yo quiero por estética tener este arco y lo que hago es colgar la estructura, el techo, ¿ya? Y hago uso del contrafuerte. Aquí en este caso, la fuerza esta es mucho mayor, hago uso de apoyos articulados y lo que hago es cubrir, porque como esta altura es menor, ya probablemente no puedo usar los techos colgados, ¿verdad? Hay un sinnúmero de probabilidades que se pueden dar según el uso que se quiera hacer. Obviamente en este caso no necesito tanto altura, aquí probablemente sí, pero hago uso de otro tipo de apoyos, pero siempre usando el principio de arco, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Tratar de ver el sinnúmero de combinaciones que pueden existir, ¿verdad? Aquí también, o sea, lo importante es entender que las estructuras de grandes luces hacen uso de arcos, ¿verdad? Ya sea articulados de los dos extremos. Aquí hay un ejemplo de un arco triarticulado. O sea, tenemos articulación aquí, tenemos articulación aquí, aquí, y hacemos uso de contrafuertes, pero estamos cubriendo una gran luz a través de un arco, ¿verdad? Aquí hacemos todo lo contrario. Aquí tenemos articulaciones, pero ancladas al suelo, ¿verdad? Y hacemos una cubierta horizontal, ¿verdad? Y plana. O sea, ¿para qué nos sirve entonces el arco? Obviamente para cubrir la gran luz que tenemos. Pero aquí hacemos uso no de una losa, sino que podemos cubrir con otro tipo de material y lo que nos está ayudando a sostenerlo en realidad son los arcos, ¿verdad? Probablemente nosotros dijimos al inicio que este sistema no hace uso de materiales pesados, sino que hace uso de materiales ¿qué? Flexibles y livianos, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia. Cubrimos grandes claros a través de una forma que es el arco, dándole una materialidad o materiales bastante livianos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia de la masa o sección activa, ¿verdad? Van entendiendo, es que los oigo muy calladitos, los siento muy calladitos. O ya se me fueron. No, solo hay 6. Ok. Aquí, con esas formas, terminamos la parte de arcos,
Vimos entonces, recapitulando, los arcos que están sometidos a compresión, la catenaria o el arco invertido está sometido a tensiones, ¿verdad? Y vimos que se componen los arcos de un sinnúmero de variables o formas que podemos darle siempre y cuando sea un material liviano. Esta es la segunda tipo de estructura en las estructuras de cable. Vimos el arco y ahora vamos a ver las estructuras de cable. En la próxima clase vamos a ver las neumáticas, ¿verdad? Y las tiendas. Hoy solo vamos a ver cables y arcos. Y aquí pues también hacemos una clasificación, ¿verdad? De los, o sea, vemos las partes, son muy similares, ¿verdad? El A es básicamente, ya aquí, al contrario del otro sistema de arcos, hacemos uso de cables. Por eso se llama estructura de cable, ¿verdad? Lo que hacemos es tensar las estructuras, ¿verdad? Hacemos uso de estructuras con material liviano, pero lo que hacemos es tensar, usar cables para tensar las estructuras y ayudarlas como soporte. Entonces aquí tenemos A, el cable, o el punto de suspensión, que es el mismo anclaje. El B, que es el punto base, ¿verdad? Que también tiene que ver con el cable. El C es la cúspide o la cumbrera, como lo pudiéramos decir. El cable portante o cable de carga, que es este, que hablaríamos como que el cable de la cuerda inferior cuando hablábamos de vectores, ¿verdad? Pero aquí es un cable en realidad, ¿verdad? El cable portante, el cable de estabilización o atirantado, ¿verdad? Que es este cable, que sería la cuerda superior en las otras, nada más que aquí se llama cable de estabilización o atirantado. El cable de retención, ¿verdad? Que es el primero que vimos, que es este de acá, o este de acá, el cable de tensión o de retención o de arriostramiento, ¿verdad? El cable o el pilar, ¿verdad? Que aquí hacemos uso de una columna o de un pilar para poderle ayudar a los cables de tensión, ¿verdad? El pilar o columna. El cimiento, pues obviamente todos los cimientos o el anclaje que hacemos. Y el anclaje a la tierra, que también viene siendo la cimentación o la retención, ¿verdad? Porque aquí pues también hacemos un cimiento en la columna. Los términos que ya habíamos visto, la luz, que ya sabemos que es el claro entre apoyos, la altura libre, ¿verdad? Que tenemos, que es esta, es desde la parte más baja del cable de portante o el cable de carga. La flecha del cable es esto, o la altura que tiene tanto para abajo o como para arriba, que es la altura del arco, ¿verdad? Y la altura del pilar, pues, es la altura de la columna. Esas son las partes que tiene las estructuras de cable, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos reales, ¿verdad? Esto por lo general son cables acerados. Si lo ven aquí en esta parte, cuando construimos con cables, son estos cables que están formados por una serie de cables, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos las uniones, ¿verdad? De los cables por lo general son especiales. Miren aquí la otra unión, ¿verdad? O sea, son tipo de uniones bastante especiales, y lo que hacemos es unir un cable acerado, ¿verdad? Ese es lo que hacemos. Miren esta unión, ¿verdad? O anclaje.
de los tirantes. Siempre es importante esto aquí, pues llegamos a tener algo como esto, pero estos sí los tenemos que importar nosotros, ¿verdad? Este tipo de uniones o anclajes, ¿verdad? Esta es la subdivisión que tiene la estructura de cable o la clasificación que tiene. Son estructuras de cables paralelos, que lo que estaríamos hablando, perdón, es como formar un marquito nada más con cable, ¿verdad? Que algunas veces hacemos uso de las mismas columnas para poder colgar de alguna manera algún techo, pero estos techos son hechos con estructuras livianas, cables, de PVC, de ETFE o plásticos, ¿verdad? Entonces tenemos estructuras de cables paralelos, estructuras de cables radiales, ¿verdad? Que vienen siendo la misma catenaria, nada más que no completa, ¿verdad? Entonces aquí hacemos estructuras de cables radiales, donde vamos a tener un anillo, ¿verdad? Un anillo y un anillo de unión, compresión en el borde, y estructuras de cables biaxiales, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan, formando curvas cóncavas y convexas, hacemos uso de cables biaxiales. Biaxiales porque son en dos direcciones, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo de una cubierta donde se hace uso de este tipo de estructuras cuando queremos dejar espacios cubiertos de forma con algún elemento liviano, o algunas veces puede ser vidrio, puede ser algún material plástico o plastificante o PVC, pues, ¿verdad? Es un tipo. Estas estructuras de cables, pues la primera división son las estructuras de cables paralelos, ¿verdad? Son estas. Estamos hablando cables que asemejan formar marcos, ¿verdad? Donde tenemos el cable principal de sustento, ¿verdad? El que tensa, el otro que vimos en la parte que es el secundario, o podemos hacer uso nada más de cables. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos cables. Lo importante es cables paralelos. ¿Por qué? Porque hacemos una serie de marcos, ¿verdad? Eso es lo que quisiera decir este tipo de estructura de cables paralelos. Una secuencia de marcos, ¿verdad? Una secuencia de marcos es el mismo principio de estructuras de cables paralelos, ¿verdad? Aquí, en la segunda clasificación, es la estructura de cables radiales, ¿verdad? Donde, si ustedes se fijan, tiene un punto central. Este es un ejemplo de algo real, de un estadio, ¿verdad? Donde lo que hacemos, pues, poner colgada las pizarras o las... para ayudarle a que tenga un cierto peso aquí para que le ayude a sostener, pero obviamente quien está sosteniendo son los cables de forma radial, toda la estructura, que hacemos una combinación con una neumática, ¿verdad? O sea, una neumática es lonas, ¿verdad? Infladas o lonas tensadas, aquí son lonas tensadas, ¿verdad? A todo alrededor, ¿verdad?
y que son sostenidas a través de cables. Por eso se llama estructuras de cables radiales, ¿verdad? Y aquí pues tenemos otros ejemplos en la parte inferior, donde probablemente podemos hacer uso de cables de forma cóncava, convexa, ¿verdad? Pero sí sujetos a un elemento central que hace que los cables se comporten de una forma radial, su estructura, ¿verdad? Perdón, deje de compartir por querer borrar. Y aquí tenemos el último, siempre dentro de la clasificación de estructuras de cables, los cables biaxiales, que quiere decir dos direcciones, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay un sinnúmero de formas que se pueden crear, ya sea usando estructuras lineales, como las de vector activo, pero colocamos los cables en dos direcciones, dando formas cóncavas y convexas. Entonces aquí, cóncavas, convexas, por eso se llaman biaxiales. Dos sentidos, dos formas, siempre utilizando cables. Aquí en esta estructura se ve en la foto que se está haciendo uso de una estructura de tubular lineal que viene siendo un vector, ¿verdad? Pero hacemos uso de una retícula de cables que se van colocando de forma cóncava y de forma convexa también, ¿verdad? Entonces hacemos una retícula. Entonces este tipo de cables de estructuras biaxiales nos ayudan a cubrir grandes claros. Obviamente, si queremos cubrirlo, en realidad no podemos hacer uso de materiales pesados, sino que lo que hacemos es uso de materiales livianos. Por eso al inicio de la clase se dijo que es un sistema estructural con forma, que quien transmite las cargas al suelo es la misma forma a través de materiales flexibles, ¿verdad? Entonces por eso se subdivide en arcos, en neumáticas, en cables y en tiendas, ¿verdad? Entonces este día vimos o estamos viendo las dos formas iniciales, que son estructuras de cables y estructuras de arco. Yo les voy a subir un video donde van a ver una iglesia del Padre Pío, donde se hizo uso de arcos, ¿verdad? Donde se está usando este sistema de forma activa, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunas deformaciones, permítanme, que se pueden dar. Obviamente un cable sometido a fuerzas laterales, ya sea de viento, de sismo, pueden hacer, así como la resonancia puede hacer también, o sea, una bulla nos puede hacer que nuestro cable que está aquí, es este, se nos pueda deformar así, ya sea por vibraciones, por resonancia, por viento, nos hace que se deforme de esta manera. Obviamente un cable suspendido siempre puede tener deformaciones, ya sea por su propio peso o por la succión del viento, por vibraciones, por cargas asimétricas, dinámicas o no, un cable se puede deformar de alguna manera. Entonces, por eso es importante el cálculo de estos cables a través
y la buena decisión del anclaje que debe de tener y la forma de cómo se sujeta estos cables. O sea, no es que no pueden fallar, sí pueden fallar, ya sea por viento, por el peso, etcétera. ¿Cómo podemos estabilizar estos cables? O sea, hay varias maneras de estabilizarlo. Le podríamos colocar un peso, ¿verdad? Adicional con capotes plásticos o con algún material adicional. Entonces le podemos aumentar el peso al cable para que sea estable y no le cause esa deformación como la vimos en la hoja anterior. También pudiéramos colocar algún elemento que le dé peso al mismo cable, ¿verdad? Siempre rigidizándolo de los bordes, ¿verdad? Algunas veces arriostrando un cable adicional en la parte superior opuesta y uniéndolos o tensándolos o arriostrándolos al cable principal, ¿verdad? Entonces, este arriostre entre elementos verticales o pudieran llamarse como lo que llamaríamos en las de vector activo como montantes, le ayudan a rigidizar de alguna manera, ¿verdad? Al mismo cable. Y algunas veces, pero esta no es tan conveniente porque nos hace en parte perder el espacio útil en la parte inferior, que son los arriostramientos con cables transversales anclados al suelo. Pero claro, ahí va a depender del uso que tengamos en nuestro diseño para poder proponer esto. Esto es menos usual porque nos hace partir el espacio en la parte inferior porque estamos anclando los cables al pie de la estructura. Entonces a veces una de las mejores probablemente es aumentándole el peso a la estructura o colocando paridad de cables también pudiera ser una solución, ¿verdad? Adecuada. Aquí hay un sistema de cables suspendidos paralelos, ¿verdad? Ese es un ejemplo que ya lo vimos. Con un cable tensor, aquí podríamos hacer uso también, estos son ejemplos de lo que pudiéramos hacer de una placa resistente a la flexión, casi como un contrafuerte invertido y siempre colocando el cable tensor, pero como al tener este elemento a flexión nos ayuda a tensarlo. Básicamente, aquí en la foto hay un ejemplo de una cubierta de un edificio donde se están utilizando la forma invertida o forma de catenaria, es este mismo cable, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, pues es una sucesión de cables paralelos anclados en unos contrafuertes. Si ustedes se fijan, este elemento estructural, aquí ya hay una combinación de un sistema de masa o sección activa con cables. Claro, obviamente la cubierta es de un material liviano, ¿verdad? Entonces ya hay un sinnúmero de combinaciones que se pueden dar, ¿verdad? Este es la cubierta, esta que estábamos viendo, de una piscina, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, hay una mezcla de sistema de masa o sección, ¿verdad? Que era lo que decíamos, todo esto es masa sección y luego tenemos los tirantes o los cables, ¿verdad? Para cubrir un gran espacio, ¿verdad? Lo importante es ir visualizando que no están aislados los casos.
sino que se van haciendo combinaciones de los demás sistemas. Este es el segundo división que tiene, aparte de los cables paralelos. La segunda subdivisión de la estructura en cables son los cables suspendidos en paralelo, ¿verdad? Que podemos hacer uso ya, como les decía anteriormente, de las combinaciones de otros sistemas de una columna. De que ya puede haber una serie de combinaciones en este sistema. En este sistema no solamente trabaja el cable, sino que algunas veces hacemos auxilio de elementos de masa o sección activa. Entonces, aquí vemos la columna empotrada con el cable. Aquí vemos un pórtico también con un cable. Y también vemos algunos contrafuertes con un cable. Un pilar haciendo uso de vector activo con celosías, ¿verdad? Y el cable. Disculpen, se me fue el cable a mí. El cable, el internet, lo siento. Entonces ya vimos aquí que habían una serie de combinaciones de los diferentes sistemas con los cables. Voy un poquito más rápido para no tenerlos tanto tiempo. Aquí pues vemos cables suspendidos en paralelo de un sistema con ariostramiento lateral, si ustedes se fijan. Aquí pues siempre el cable es suspendido, ¿verdad? Con el anclaje y tensando los extremos. Algunas veces dejamos apoyos móviles. Este es el ejemplo de la piscina, donde se miraba la combinación de cables y elementos de masa activa, como es la losa y los pilares inclinados, ¿verdad? Y aquí tenemos los contrafuertes de forma contraria, como está en esta piscina, y los cables suspendidos. Aquí solo hicieron uso del cable inferior, ¿verdad? Pero sí hacen uso del contrafuerte, ¿verdad? Creo que a veces voy muy lento. Aquí miramos un ejemplo de cables suspendidos en paralelo. Si ustedes se fijan, la estructura también hacemos uso de elementos de masa. Este elemento probablemente es liviano, pero volvemos a hacer una sucesión de marquitos con cables suspendidos y sujetamos el techo, ¿verdad? En esta parte. Aquí hay un ejemplo también de esos elementos de masa haciendo uso de cables tensores, ¿verdad? Estos pareciera que es en paralelo también, ¿verdad? Y para estabilizar el mecanismo del peso, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es tenemos un voladizo y lo que hacemos es tensar con cables para suspender el techo, ¿verdad? Eso para trabajar con su peso propio y obviamente tenemos que buscar cómo las fuerzas de viento no nos hagan fallar nuestra estructura. Y eso obviamente tendríamos que pensar en la succión que hay aquí. Eso es calculado obviamente para poder proponer un cable tal vez intermedio para que no nos afecte el viento y la succión que este produce, ¿verdad? Y aquí vemos otro ejemplo en un puente de cables suspendidos en paralelo. Y aquí en la parte inferior también tenemos un ejemplo de los cables. Siempre el cable es al que ayuda
a sujetar de alguna manera toda la cubierta. Esta cubierta que está acá y esta cubierta que está acá. Entonces, este cable, ese es el mismo principio que está ahí, sujeta y ayuda a sujetar la cubierta y siempre la columna nos ayuda a contrarrestar y ayudarle de alguna manera al cable. Aquí tendríamos otra fuerza por aquí, ¿verdad? Que nos ayudaría a sujetar. Aquí pues también tendríamos que hacer uso o saber exactamente qué anclaje le vamos a poner y qué tipo de cable vamos a diseñar, a preparar, o si necesitaríamos un contrafuerte para ayudarle a la succión del viento también, ¿verdad? Entonces siempre todos estos sistemas se van combinando para poder dar respuesta tanto a la estructura por su propio peso como a los agentes externos, ¿verdad? Aquí hay una serie de combinaciones también, ¿verdad? O sea, que podríamos hacer siempre para dar estabilidad. Podemos hacer uso de la catenaria y del cable. Y también buscar los mecanismos de estabilización, ya sea poniéndole más peso al cable. O sea, nosotros podríamos ponerle más peso al cable, ¿verdad? Algunas veces también haciendo uso de contrafuerte, ¿verdad? Para darle estabilidad a la estructura en general, ¿verdad? Aquí pues el sistema de cables en paralelo puede ser bidimensional, tridimensional o como sólidos de revolución. Es decir que, por ejemplo, para quererlo hacer tridimensionales, que tenemos los cables paralelos, así como se mira aquí. Perdonen, ya lo voy a... O sea, hacemos uso siempre del sistema en paralelo, ¿verdad? Y lo que hacemos es rigidizar con estos elementos para darle una tridimensional, así como están las mallas espaciales en vector activo, aquí también le podemos dar tridimensionalidad haciendo uso de elementos rigidizadores que nos ayudan a darle esa tridimensional. Y aquí, por ejemplo, o sea, tenemos el cable y lo que hacemos es darle bidimensionalidad haciendo uso de tirantes o de montantes. Y sistema de revolución es que lo que hacemos es tenemos una catenaria y un arco y tenemos un punto central donde vamos a ir haciendo rotar la misma forma a través de un punto central, y por eso se llama sistema de revolución plano. Es decir, que tenemos un elemento plano y lo giramos, es como que lo giremos a todo alrededor, ¿verdad? Aquí pues hay una combinación de sistemas paralelos espaciales utilizando curvatura opuesta. Entonces es una combinación ya de sistemas. Aquí hay un sistema de revolución de planos que lo vimos anteriormente y utilizado a través o estabilizado a través de cables, ¿verdad? Entonces esa puede ser, aquí hay una construcción ejemplificando esto, ¿verdad? Aquí si ustedes se fijan también es la revolución de planos, nada más que con otra forma, pero si ustedes se fijan la cubierta ya son lonas, no se hace uso del cable, pero no se pone elementos pesados, sino que cables, en la transmisión de las fuerzas a través de los cables y de la misma forma.
¿verdad? Entonces, pero siempre, por lo general, vamos a tener un elemento, ya sea un arco, ¿verdad? Que nos va a ayudar a darle forma y estabilidad a los cables, ¿verdad? Siempre va a haber un elemento que puede ser de masa o de sección o de vector activo que nos va a ayudar a rigidizar cada uno de los elementos de cable, ¿verdad? Ok, creo que aquí es otro ejemplo, ¿verdad? Nada más que aquí es una retícula regular, ¿verdad? De cables y que también nos ayuda a darle mayor estabilidad. Es una retícula cuadrada, ¿verdad? O ortogonal, siempre dándole, perdón, la forma, perdón, está el estabilizador que puede ser de masa activa y luego la retícula de cables, ¿verdad? Siempre formando la catenaria en algunos puntos, cóncavos y convexos, ¿verdad? Que son los que nos ayudan, ya la retícula nos ayuda a dar estabilidad, ¿verdad? Esta es otra solución, ¿verdad? De mallas con cables con curvatura en 2 direcciones, ¿verdad? Pero siempre hacemos uso de un elemento, si ustedes se fijan, rígido, de masa o sección. Aquí es básicamente la forma, pero siempre le damos la estabilidad o el agarre a través de un elemento de masa activa, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ya hay una serie de combinaciones, ¿verdad? En este tipo de estructuras, no solo es el cable que trabaja, ¿verdad? Que este es otro tipo de malla con cables en forma reticular. Aquí también haciendo uso del arco y del cable de forma reticular. Aquí hay otra usando arcos inclinados y cruzando también los puntos de apoyo, pero siempre con cables de forma reticular. Aquí son 2 arcos perimetrales con 2 arcos centrales, ¿verdad? Aquí en esta parte de acá vemos 2 arcos perimetrales, perdón, con 2 arcos centrales, ¿verdad? Que nos ayuda también a darle la forma. Lo importante es la retícula del cable que hace formas cóncavas, convexas y ayudadas por lo general por arcos, ¿verdad? ¿Ok? Ahí prácticamente esa es la última diapositiva. Entonces, recordando que lo que vimos hoy es el sistema de forma activa, que a través de la forma nosotros transmitimos nuestras fuerzas al suelo y también haciendo uso de arcos, cables y la unión de estos 2 elementos con la ayuda de elementos de masa o vector activo, damos forma a las estructuras. No sé si tienen alguna duda. No. Bueno, nos quedamos entonces ahí. Luego vamos a ver la parte 2, que son tiendas y neumáticas. Esto en realidad lo que les ayuda es abrir la mente a cuando tengamos claros bastante amplios para poderlos cubrir, no solamente pensando en columnas como tal y cubiertas convencionales, sino que otro tipo de materiales, ya sean lona, ya sean PVC, plásticos, ETFE o cualquier otro material combinado con cables, nos ayuda a cubrir grandes claros, ¿verdad? Entonces nos quedamos el día de hoy por aquí.
y nos vemos yo me voy a estar comunicando con ustedes para poder dar el otro ejercicio, creo que se entrega el 14, ¿verdad? Que viene de estas dos presentaciones. Voy a mandar algunos videos para que los puedan ver, pero siempre mírenlos porque eso nos ayuda a abrirnos un poquito la mente para nuestras propuestas arquitectónicas. Bueno, buenas noches y nos vemos la próxima clase. Gracias, arquitecta, igualmente. Ok, a la orden. Nos vemos.